Está grabando, ¿no? Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve. Ya. Entonces, continuando con los temas, hoy día vamos a ver lo que vendría a ser el patrón destructivo. Sé que les han tomado ya el pasito de esto y de mediastino, y por eso es que ya el viernes, como hemos quedado, entonces vamos a hacer una clase extra para que así ustedes puedan estar listos para sus pasitos y siempre estemos así avanzados y ustedes ya luego no tengan problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser el patrón cavitario? Simplemente va a ser cuando el parénquima pulmonar se destruye por cualquier tipo de cavidad, por eso es su nombre, ¿no? Esta cavidad generalmente va a tener una pared que, y en contenido puede ser ya sea o líquido o aire. Y recuerden que estas cavidades no reciben irrigación, que es muy importante. Entonces, algunos tipos de cavidades, por ejemplo, tenemos lo que son las cavernas, los quistes aéreos, obviamente que están rellenos de aire, las bulas, parecido a los quistes, pero ya vamos a ver algunas características que los van a definir. Los abscesos, que sí ya los hemos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que preferíamos verlos en tomografía porque con el contraste captaba mejor las paredes? Otro tipo de bulas subpleurales y ¿cómo se llama? Ya más adelante, cuando estemos avanzando, vamos a ver por qué estamos poniendo a la tuberculosis aquí en este patrón cavitario. Entonces, las cavidades, como ya hemos dicho, va a ser la destrucción del parénquima pulmonar. Generalmente sus paredes van a ser bien definidas, van a ser regulares, y lo que vamos a ver es que estas cavidades pueden estar dentro de una consolidación, como por ejemplo pueden estar dentro de una neumonía, pueden también estar en lo que es una masa o en lo que viene a ser un nódulo, que ahorita también vamos a ver esas definiciones. Esto se debe porque hay una expulsión o drenaje de una necrosis que se genera por ese tipo de lesión y eso se va a dar a través del arco bronquial. Entonces, dentro de las lesiones cavitarias, por ejemplo, tenemos a las neoplasias, sobre todo a la cabeza el más característico, el carcinoma broncogénico. En las infecciones, ya de diferentes tipos, pero la que nos va a interesar a nosotros va a ser en las bacterias, sobre todo por la Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Pero también vamos a poderlo verlo en parásitos, hongos, como por ejemplo en la aspergilosis, que también la vamos a ver al final. Algunas enfermedades inmunológicas como la AR o la de Wegener y bueno, otras lesiones que ustedes ya van a tener el tiempo para leer poco a poco. Entonces, cuando estamos hablando de cavidades, es importante saber describirlas para poder tener una idea de qué enfermedad luego nos va a dar, nos va a producir estas cavidades. Entonces, es importante, uno, ver el tamaño, ¿no? Generalmente, a mayor tamaño, ya hemos visto más o menos esto en el patrón nodular, que siempre, mientras más grande sea, generalmente nos va a indicar malignidad, ¿no es cierto? Y en el caso de tamaños pequeños, por ejemplo, podemos ver lo que son los pequeños abscesos, bronquiectasias, entre otros. También es importante ver la fórmula. Importante describirlo si esta es redonda, ovalada, irregular, malignidad, triangular, entre otros. También es importante ver el número. Generalmente los que van a ser únicos van a ser los abscesos, que ya hemos visto, los tumores primarios, algún tipo de hematomas o carcinomas, y los que sí vienen a ser múltiples, que también ya lo hemos visto en el patrón nodular, a la cabeza número uno, las metástasis, ¿verdad? También la enfermedad de Wegener, las bronquiectasias y la tuberculosis también puede ser única, pero también podemos ver a veces varias cavidades. Y en cuanto a la pared, también es importante ver si esta va a ser gruesa o delgada. Generalmente, cuando son paredes gruesas, nos va a indicar ya sea neoplasias como el carcinoma, metástasis, linfoma de repente. También podemos ver lo que es el mismo granuloma por la tuberculosis, también generalmente nos va a dar una pared gruesa, pero bien delimitada. Hay que acordarnos eso. Y en lo que viene a ser ya paredes delgadas, pues también tenemos muchísimas enfermedades, ¿no? Enfermedades congénitas, de las vías aéreas que ya hemos visto, infecciosas, que ahorita también vamos a ver.
parásitos que ya hemos visto la clase pasada, el Echinococcus, ¿verdad? Y algunas enfermedades autoinmunes. Aquí he puesto la de Wegener en pared gruesa, pero la de Wegener es un poco variable, ¿no? También puede tener pared delgada, por si acaso. Otras características que también son importantes de ver es cómo es la superficie de adentro. Generalmente cuando son lisas se va a ver abscesos, cuando es medio irregular o nodular ya lo hemos visto en las metástasis, en neoplasias, y cuando es mal definido pero sin nódulo también puede indicarnos un absceso. Otra característica importante que hay que tener en cuenta es que siempre, en el caso de los lóbulos superiores, va a ser la parte favorita de la tuberculosis. El segmento apical posterior del lóbulo superior, ahí le gusta enfocarse la tuberculosis. En la parte de lo que es la base y la periferia puede ser émbolos sépticos, pero también puede ser, por ejemplo, el cáncer pulmonar también le gusta estar en la parte del medio. Y ya cuando hablamos de una distribución de forma aleatoria o miliar o difusa, vamos a ver lo que es metástasis, que ya la hemos visto, la tuberculosis también, acuérdense que tiene el patrón miliar y diferentes infecciones. Dentro de la parte de adentro también vamos a poder ver que cuando, por ejemplo, hay un micetoma, esto puede tener bronquiectasias, abscesos, metástasis, entre otros. Cuando veo yo un coágulo, tengo que estar pensando en una cavidad de tuberculosis, de repente un infarto. Si veo pus, secreción purulenta, estoy pensando generalmente primero en un absceso y después pienso en la bronquiectasia. Y así vamos a ver diferentes características que nos van a indicar hacia qué enfermedad estamos pensando, pero siempre acuérdense que es importante guiarnos de la clínica. La clínica es la que finalmente nos va a mandar. Y bueno, otras lesiones que vamos a tener, vamos a hacer los quistes aéreos, que vamos a ver que generalmente son de un tamaño pequeño o mediano, van a estar rellenos de aire, tienen paredes delgadas, bien delimitadas. En el caso de las bulas, si son lesiones un poco más grandes, también van a estar llenas de aire. Y generalmente estas van a ser múltiples. El quiste también puede ser múltiple, pero las bulas sí es característico de que están en conjunto. Las cavidades que ahorita vamos a ver que generalmente tienen pared irregular, pueden tener cierto contenido, se van a ver obviamente mejor la tomografía. El neumatocele, que también ahorita vamos a ver. Los enfisemas que ya hemos visto, acuérdense de los típicos, los sopladores rosados, los sopladores azules que nos van a dar ese característico tórax en tonel. Y las bronquiectasias que también ya le hemos dicho que son esas dilataciones irreversibles de los bronquios, ¿verdad? Entonces, como ya hemos dicho, las bulas generalmente van a ser lesiones bastante aires, van a contener eh, contenido aéreo y que se va a deber porque el intersticio del pulmón se ha roto. Esas van a ser ovaladas o redondeadas, van a ser bastante focalizadas, que ya hemos dicho que pueden ser una, pero también, por ejemplo, acá vemos que son varias, ¿verdad? O sea, puede ser cualquiera de esas dos características. Las paredes van a ser delgadas y generalmente les gusta irse un poco hacia la periferia, pegándose un poco hacia la pleura. Y cuando ya están, por ejemplo, en la parte de los ápices, como vemos acá en la tomografía. ¿Están viendo mi mouse? ¿Me pueden decir, por favor? Sí se ve. Ya. Entonces, cuando son en los ápices, generalmente van a ser un poquito más de forma alargada. Pero acuérdense que siempre van a ser, sí, de esa característica redondeadas, grandes. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver una, dos, tres. Acá solamente, por ejemplo, más o menos podríamos decir que se ve una con claridad, ¿no? Entonces, es de presentación variable. Los abscesos, que también ya los hemos visto hace una clase o dos clases, si no me equivoco, que estas generalmente van a tener material purulento y también pueden tener cavitación, porque se va a dar un problema dentro del parénquima pulmonar. Esos abscesos, vamos a ver que generalmente son redondos y tienen generalmente cierta irregularidad en la superficie. En la tomografía es importante ver que siempre vamos a tener que aplicarles el contraste para poder delimitar bien las paredes. Por ejemplo, acá estamos viendo que todo esto vendría a ser el absceso y que incluso vemos que tiene diferentes densidades, ¿no? Y que eso de repente si no le pusiéramos el contraste, de repente podríamos verlo todo de la misma densidad. Entonces, ojo ahí con eso. También puede tener niveles hidroaéreos. Por ejemplo, acá en la radiografía vemos que acá tiene un nivel aéreo y acá también tiene líquido, ¿no?
Y estos generalmente se van a dar por gérmenes anaerobios o también pueden ser aerobios o anaerobios mixtos, ¿no? Que generalmente se pueden deber ya sea porque el paciente ha aspirado o porque está habiendo una obstrucción en alguna parte de la trama bronquial. Luego vamos a tener a los quistes, que van a ser lesiones redondeadas, van a contener aire en su interior. Lo que vamos a ver es que generalmente van a ser bien definidas, van a tener una pared delgada, pueden tener tamaño variable, pero la mayoría van a tener un tamaño pequeño a mediano. Entonces eso es lo que, por ejemplo, nos va a diferenciar de las bulas, que las bulas sí generalmente tienen un tamaño mucho más grande. Luego vamos a ver lo que es el leumatocele, que es un tipo de quiste, pero que se da porque hay una necrosis en el parénquima. Esta lesión también van a tener las paredes delgadas, va a contener aire y se debe a que hay un mecanismo valvular que va a estar dejando entrar ese aire y por eso se va a llenar así la lesión y no va a poder salir. Entonces, por eso es que se va a quedar atrapado en el parénquima. Entonces, también estas lesiones pueden tener nivel, pueden tener aire arriba y líquido abajo. Y generalmente lo que vamos a ver estas lesiones es cuando hay infecciones, cuando había un tipo de traumatismo o pregunta que a veces hacen por aspiración de hidrocarburos. Ahí es cuando más vamos a ver el neumatocele. Y generalmente también se va a ver en niños, es mucho más común que en adultos. Y en la tomografía también vamos a ver esa lesión que es bien delimitada, pero que las paredes son un poco irregulares. Las bronquiectasias, que ya las habíamos visto, que son dilataciones irreversibles de los bronquios, generalmente porque hay una inflamación de la pared y esto es lo que va a hacer que los bronquios ya no puedan regresar a su contenido, a su calibre normal. Entonces, esto se va a deber a una fibrosis peribronquial, nos va a indicar que ha habido una pérdida del volumen. Generalmente son pequeñas, de 1 o 2 centímetros de diámetro. Vamos a ver que aquí van a tener las paredes bien finitas, delimitadas, delgadas. Les gusta estar en los lóbulos inferiores. Por ejemplo, acá vamos a ver que la radiografía en ambos hemitórax les gusta estar más hacia la parte de abajo, ¿no? Y hay un signo en las bronquiectasias que se llama el nido de paloma, que es cuando hay así múltiples nudos, bronquiectasias y están como agrupadas y que va a parecer como si fuera el nidito de las palomas, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hablar de la tuberculosis. Y entonces, ¿por qué hemos puesto la tuberculosis en el patrón cavitario? Si ya hemos visto que la tuberculosis tiene patrón, patrón miliar, que es un tipo de patrón intersticial, hemos visto que nos puede dar por ejemplo, derrame pleural, que es patrón pleural. Hemos visto que, bueno, el patrón miliar también se considera dentro del patrón nodular múltiple, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis tiene muchas presentaciones. Pero la lesión más característica de la tuberculosis es el granuloma, que es un tipo de cavitación. Y por eso es que se va a clasificar dentro de ese tipo de patrón, porque es la lesión más característica de la tuberculosis. Acuérdense de eso siempre. Entonces, hay dos tipos de tuberculosis, la primaria y la secundaria. En el caso de la primaria es cuando el paciente por primera vez va a entrar en contacto con con el Bacillus tuberculosis. Entonces, generalmente, como es la primera vez, va a ser más común en los niños, sobre todo en menores de 5 años. Y lo que va a ser característico van a ser 5 patrones, que van a ser la enfermedad parenquimal, la linfadenopatía, característico, chicos de los niños, el patrón miliar, que también ya lo hemos visto, pero ahorita lo vamos a volver a recordar, el signo de de la galaxia, porque todo el parénquima se va a opacificar de forma agrupada y va a aparecer literalmente como si fuera una galaxia, y el derrame pleural que hemos estado diciendo. Y ojo, acá les he puesto unos datitos que a veces les gusta preguntar, ¿cuál es el complejo tuberculoso primario? Neumonitis, adenitis ciliar o linfadenopatía y linfangitis pulmonar. Esas tres cosas nos van a dar el complejo primario de la tuberculosis. Entonces, hablando de lo que viene a ser la enfermedad parenquimal, generalmente vamos a ver que hay una consolidación homogénea en cualquiera de los lóbulos. En este caso, cuando es primaria, puede estar ya sea apical, puede estar en la parte media o puede estar en la parte de los vértices.
La diferencia de la secundaria que sí le gusta ir más hacia la parte de arriba, que ya hemos dicho. Y lo que vamos a ver característicamente es el tuberculoma, que es este que vemos acá abajo, que va a ser una lesión redondeada, va a ser a veces alrededor, tiene otras pequeñas lesiones. Y cuando vamos a ver que está asociada a una calcificación fibrótica, a eso se le va a llamar el complejo de Ghosn. Entonces, cuando ustedes vean dos tipos de lesiones y una de ellas esté calcificadas, a eso se le va a llamar el complejo de Ghosn. Es importante que ustedes se acuerden de ese complejo porque también a veces preguntan por esa lesión. Eso es lo que los habla de la linfadenopatía, que va a ser casi siempre se va a presentar en los niños y nos va a indicar que justamente está activa la infección, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros tengamos un encuentro con cualquier patógeno, los ganglios se pueden inflamar porque quiere decir que nuestro sistema inmune está reaccionando a este patógeno, ¿no? Entonces es bastante característico. Miren acá, vamos a ver cómo todos estos ganglios están agrandados, ¿verdad? Hacia ambos lados. Generalmente se van hacia el lado derecho, pero por ejemplo en este caso vamos a ver en los dos lados. Y hay una lesión que cuando vemos el complejo de Ghosn, que ya lo hemos visto en la lámina anterior, y cuando veamos una linfadenopatía calcificada, que es este caso de acá, esta vendría a ser la linfadenopatía y hacia acá vendría a ser el complejo de Ghosn. Esa lesión bien chiquitita, pero a veces se puede presentar así. Estas dos cosas me van a dar el complejo de Ranke. También acuérdense de esto porque también les gusta preguntar complejo de Ghosn y complejo de Ranke. Y eso nos va a indicar ya que la infección ya ha pasado, porque cuando la linfadenopatía ya está calcificada, o sea, quiere decir que ya ha transcurrido cierto tiempo, ¿no? Porque generalmente no tendría por qué verse calcificada, sino que ya ya el paciente de repente se curó o de repente ya está en recidiva y por eso se ve con esta densidad. Y luego vamos a ver el patrón miliar, que ya lo hemos visto, así que solamente vamos a recordar, que es este patrón que se ve en ambos tórax, que son esos pequeños puntitos o milios que se van a dar de forma uniforme y que lo que nos quiere decir es que ya la tuberculosis se ha diseminado hacia otras partes del cuerpo de forma hematógena. Entonces, cuando yo ya veo este patrón, el paciente generalmente ya tiene muy mal pronóstico. Entonces, también vamos a poder ver el patrón miliar en la tuberculosis secundaria, tanto en la primaria como en la secundaria. Pero en cualquiera de las dos quiere decir que ya la infección se ha descontrolado. Entonces, ya en ese caso, o sea, hay que derivarlo definitivamente a un especialista. Y bueno, a veces puede predominar en los lóbulos inferiores, o sea, no es que pueda predominar porque en verdad se ve en todo el hemitórax, pero más marcadamente se va a ver en los lóbulos inferiores. Pero vamos a ver, por ejemplo, igual en la tomografía se ve tanto en el lóbulo superior, en el medio y en el inferior, ¿no? Y vamos a ver así todas estas lesiones punteaditas que se van a dar de manera uniforme. Y luego de la tuberculosis primaria, vamos a ver la secundaria o postprimaria. Algunos le dicen del adulto, pero yo no le pongo del adulto porque hay algunos niños que incluso a veces pueden tener tuberculosis secundaria cuando obviamente están en contacto con familiares, así, ¿no? Que bien son asesinadas. Entonces, por eso es que yo solamente lo voy a poner acá como secundaria. Entonces, esto quiere decir que ya el paciente ya ha tenido un contacto previo con el bacilo y que nuevamente este se ha vuelto a prender porque ya sea que el paciente está débil, o sea, su sistema inmune no está funcionando, entonces por eso es que se va a decir secundaria, porque es la segunda vez que se va a presentar. Esta sí, ya hemos dicho, ¿no? Les gusta estar en las partes de arriba, ya sea en el segmento apical y posterior de los lóbulos superiores, en el caso del lado derecho, y o en el lóbulo inferior, pero en el segmento superior, o sea que más o menos vendría a ser por acá. Entonces ya saben, siempre que les pregunten en qué parte le gusta estar la tuberculosis, sobre todo la secundaria, ustedes siempre tienen que decir en el tercio superior, en la parte de los vértices, cualquiera de ellos es la favorita de la tuberculosis. Entonces, lo que vamos a ver va a ser una conciliación que vendría a ser toda esta de acá, que está señalada por las flechas blancas, mal definida, ¿no? Y que nos va a dar un patrón alveolar. Entonces, acuérdense que la tuberculosis, uno, patrón intersticial, con patrón miliar, patrón alveolar, patrón nodular, patrón pleural. La tuberculosis tiene muchas formas de presentación.
También vamos a poder ver ciertos nódulos que se van a ver radiopacos, o sea, blanquecinos, y vamos a ver las cavitaciones y el tuberculoma, que también es característico, y bueno, que hayamos dicho el patrón miliar que también se puede presentar tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces, dentro de la tuberculosis secundaria, lo que vamos a ver es obviamente una enfermedad parenquimal. Vamos a ver que hay ese tipo de consolidación que no está bien definida, tiene como aspecto tipo de parche. Aquí vamos a ver lo que es el signo de la galaxia, ¿no? Que hemos estado diciendo que es esa consolidación agrupada y que nos va a dar este signo característico. Aquí, por ejemplo, vamos a estar viendo la cavitación, ¿no? Que se va a ver dentro de esta zona de consolidación, que ya hemos dicho que le gusta estar hacia la parte de arriba. También podemos ver lo que es enfermedad fibroproliferativa. A veces vamos a poder ver un patrón retículo nodular grueso. Y cuando ya la tuberculosis se haya curado, lo que vamos a ver es que generalmente va a haber un poco de pérdida de volumen. Vamos a ver que hay fibrosis en el parénquima pulmonar. En algunos casos también vamos a ver bronquiectasias. Y a diferencia de la tuberculosis primaria, acá no vamos a ver ganglios agrandados. O sea, es muy raro, solamente en un 5% se ve que hay linfadenopatía, pero generalmente no se ve. Entonces eso también es importante para poder diferenciar. Dentro también de la tuberculosis secundaria vamos a ver lo que es la diseminación broncógena, que puede presentarse de diferentes maneras. Podemos ver que hay un estrechamiento de la parte bronquial, vamos a ver que hay un colapso, o sea, atelectasia lobar, y que eso por compensación me puede dar una hiperinsuflación, ¿verdad? Acuérdense lo que hemos visto en el patrón atelectásico. Y en la tomografía lo que vamos a ver es este signo que se llama el árbol en brote, porque parece como si fuera un arbolito con sus ramas y acá alrededor tuviera sus florecitas, ¿no? Que quiere decir que se han diseminado en la parte endobronquial. Y eso nos quiere decir que esta parte es un foco infectado abierto porque hay lipopolisacáridos que están dentro de ese tejido inflamatorio de los vecinos. También podemos ver bronquiectasias y en algunos casos vamos a ver que hay un impacto mucoide. Y eso es lo que les decía, ¿no? Las cavitaciones, que son las lesiones más importantes de la tuberculosis y por eso es que las estamos poniendo dentro de este patrón cavitario. Entonces, esta lesión cavitaria que vemos, por ejemplo, acá, es una lesión redondeada que generalmente le gusta estar igual en los lóbulos superiores, pues ya sea en el segmento apical o en el segmento posterior, dependiendo, que va a estar dentro de toda esta zona de consolidación que me ocupa parte del tercio superior con parte del tercio medio y que generalmente ya cuando yo lo vea en la tomografía lo voy a ver mejor y voy a ver que tiene paredes gruesas y que va a estar, como hemos dicho, dentro de esta zona de consolidación. Y característico también que le gusta estar en la parte superior, en la parte de los vértices, en la parte de los segmentos superiores. La otra cosa que también podemos ver en la tuberculosis secundaria es un patrón pleural, que no siempre se va a ver, generalmente ya me va a indicar que hay un compromiso un poco más avanzado. Lo que vamos a ver es que puede haber fusión pleural, que puede haber también engrosamiento de la pleura, derrame, por ejemplo, en la parte de acá estamos viendo que no estoy viendo adecuadamente el seno costo diafragmático, que se acuerdan que habíamos dicho que era cóncavo, ¿verdad? Entonces, eso también va a ser bastante característico y en algunos casos ya más avanzados también me puede dar calcificación de la pleura. Y, y finalmente, para terminar esta parte del patrón cavitario, vamos a ver a la aspergilosis. La aspergilosis, acuérdense que se da por una infección por el Aspergillus fumigatus, que generalmente esto se ve en pacientes que están un poco inmunosuprimidos. Yo sé que algunos en el pasito en una de las preguntas me marcaron eh, quiste hidatídico, porque se puede parecer la lesión, pero acuérdense, chicos, que es importante guiarnos de la clínica. Si no me dice que es un paciente que viene de provincia, de la parte sobre todo de la sierra, o que ya estaba en contacto con algún tipo de animales, entonces yo no tendría por qué estar pensando en un quiste hidatídico.
Si ya ha tenido, por ejemplo, en contacto con otras enfermedades o que, por ejemplo, es paciente, no sé, en quimioterapia, que ha sido trasplantado, o sea, cualquier cosa que les disminuya el sistema inmunitario, más que nada yo voy a pensar en la aspergilosis, ¿ok? Entonces, la lesión que me va a dar típica es esta, que es el micetoma o el aspergiloma, que se va a dar cuando ya la cavidad está más avanzada y que como vamos a ver acá, o sea, tenemos la lesión radiopaca y que alrededor va a haber un halo radiolúcido que nos va a dar el signo de la media luna. Y este mismo signo lo vamos a poder ver tanto en la radiografía como lo vamos a poder ver en la tomografía, obviamente mucho más claro. Vamos a ver que la parte central es hiperintensa y que vamos a ver cómo este halo hipodenso lo está rodeando. Eso es bastante característico y es una de las preguntas que hicieron hace poco en uno de los simulacros de NAM. Entonces también esto sí lo preguntan por si acaso. También vamos a poder ver ciertos infiltrados pulmonares. Por ejemplo, vamos a ver, obviamente que el parénquima no es normal, ¿verdad? Hay compromiso ya asociado a esto y que incluso vamos a poder ver que hay cierto engrosamiento pleural también. No sé qué están los frescos. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Claro, de mi parte. ¿Sí? Perdón, no te escuché, Arián. Todo claro de mi parte. Ah, ya. Ok. Entonces, esa fue la primera parte. Espero que hayan podido entender porque sí la tuberculosis sí se ve bastante frecuente en lo que es la parte de imágenes y obviamente nuestro país es endémico. Ustedes ya saben que definitivamente se van a encontrar con pacientes tuberculosos. ¿Ve mi diapositiva de mediastino? No, se quedó en el anterior. ¿Se quedó la anterior? Ah, ya. A ver. ¿Ahora la pueden ver? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces ya para terminar, vamos a ver esta parte que es mucho más sencilla porque ya la hemos estado viendo en radioanatomía de tórax. No sé cómo les habrá ido en su pasito, pero espero que bien, porque esa parte ya es mucho más sencilla, no solamente es recordar la anatomía que ya hemos estado viendo y algunos signos que ahorita también vamos a entrar con más detalle. Entonces, el mediastino va a ser toda la zona que se va a encontrar en la cavidad torácica, pero obviamente que no va a comprender a los pulmones. O sea, va a estar dentro eh, de esta pared, menos los pulmones. Hacia adelante vamos a ver que el mediastino se divide en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Y también podemos dividirlo con sus límites hacia la parte de adelante. Obviamente va a estar el esternón. Hacia la parte más de atrás va a estar más o menos a 1 o 2 centímetros adelante de las vértebras. Hacia la parte lateral, como ya hemos dicho que no ocupa el pulmón, entonces va a ser la pleura parietal. Hacia la parte superior, lo que nos va a dividir es el opérculo torácico, o sea, ese hueco que está en la parte de arriba de la cavidad torácica, y hacia la parte de abajo va a ser el diafragma. Entonces, hay que recordar siempre, ¿no? Hacia la parte derecha, en la silueta cardíaca, vamos a ver lo que es el ventrículo derecho, vamos a poder ver parte de la silueta de la vena cava superior, a veces incluso también se puede ver parte de lo que es la vena hemiácigos, y en la parte de abajo también, acuérdense que de la aurícula derecha va a salir también lo que es la vena cava inferior. Hacia el lado izquierdo lo que vamos a ver es el callado de la aorta y siguiendo con la aorta descendente vamos a ver el tronco pulmonar. Y después seguido de este vamos a ver la parte de la aurícula izquierda. Generalmente lo que se ve es el, la orejuela, que acuérdense que esta es una zona, como es bastante pequeña y tiene bastante estática, acuérdense que también a los émbolos les gusta ir especialmente a esta cavidad. Y también vamos a ver lo que es parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya hemos visto y también hemos preguntado que la única cavidad que no se ve en la radiografía póstero anterior vendría a ser el ventrículo derecho, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que les estaba contando, ¿no? Vamos a tener lo que es el mediastino anterior, que va a ser detrás del esternón y antes de la cara anterior del pericardio. Acá generalmente lo que podemos a poder ver es un poco de grasa perirrenal, de repente algunos vasos, como por ejemplo los vasos torácicos internos o de repente las mamarias. En el caso de los niños es importante que vamos a ver el timo. Acuérdense que cuando uno va creciendo va a degenerar, ¿verdad? Y la parte obviamente más importante por el contenido va a ser el mediastino medio o el mediastino visceral, que se va a comprender tanto desde la cara interna del pericardio hasta la cara externa de este mismo. Obviamente lo que nos va a contener va a ser el corazón, la parte más importante, los vasos más importantes como parte de lo que es la aorta descendente, parte del tronco pulmonar, las venas cavas, también lo vamos a poder ver acá. Y ya lo que viene a ser la parte de acá atrás, que es el mediastino posterior, que va a ser desde atrás del pericardio hasta la columna vertebral, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, lo que vamos a poder ver, por ejemplo, vendría a ser la aorta descendente, parte de la tráquea, parte del esófago y así. Acá otro diagrama para poder complementar qué cosas podemos ver en la radiografía posterior anterior. Hacia la parte superior vamos a ver estas líneas paravenosas, las bandas paratraqueales del lado derecho, también del lado izquierdo, que sería esta de acá. Acá también se ve, por ejemplo, un poquito de la vena ácidos que les estaba comentando. En la parte del medio vendría a ser el receso ácido esofágico. Las líneas de acá al costado de las columnas, esa amarilla vendría a ser la paraespinal derecha y la de acá o sea, más o menos de ese lado vendría a ser la izquierda. Luego también vamos a ver la paraórtica que me está indicando la aorta descendente, las paraespinales que están al costado de la columna. Vamos a ver la ventana aortopulmonar, que es esa concavidad que ya hemos dicho que se forma entre el callado y y entre el tronco pulmonar, ¿verdad? Y a la radiografía lateral igual vamos a ver que lo que vamos a poder ver es en la silueta cardíaca, por ejemplo, el ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente con su callado y de ahí siguiéndose con la aorta descendente hacia acá abajo. Hacia adelante vamos a ver la columna de aire de la tráquea y siempre hacia atrás es el esófago. También siguiendo por acá vamos a ver la aurícula izquierda, el ventrículo, incluso se ve más o menos parte de la vena cava inferior y los semidiafragmas, ¿no? Que en este caso vendría a ser una radiografía derecha, ¿verdad? Porque se ven casi al mismo nivel. Entonces, esta es la parte que es un poquito más tediosa, pero solamente por los nombres, porque esto nos ayuda a diferenciar patologías. Entonces, el primero es el signo de la masa extrapleural. Esto lo vamos a ver como una lesión homogénea que es bien definida, que tiene bordes nítidos, pero que se va a perder hacia la parte de la periferia, por eso es que es incompleto, y que va a formar esta concavidad con el pulmón. Esto nos quiere decir que está extrapleural y que acá esos ángulos van a ser obtusos, ¿verdad? Más de 90 grados. Luego el signo de la silueta, que también ya lo hemos visto, que va a ser negativo cuando una estructura va a estar en diferente plano o tiene una distinta densidad con la otra parte, que en este caso vendría a ser el mediastino, que es la que la estamos comparando, ¿no? O sea, claramente yo puedo seguir y puedo decir dónde está el borde de esta lesión. En cambio, es positivo cuando se encuentran tanto en el mismo plano y cuando tienen la misma densidad, o sea, que se va perdiendo. Yo no puedo diferenciar exactamente en qué, o sea, hacia qué lado está terminando la silueta cardíaca y en qué lado está siguiendo esta lesión, ¿verdad? Eso es el signo de la silueta, ya lo hemos visto también. El otro es el signo del desfiladero torácico. Esto me va a decir si una lesión está en el cuello o está en el tórax. Cuando la lesión esté bien definida hacia la parte de arriba, esto va a estar dentro del tórax. En cambio, si yo veo una lesión un poco más irregular que se va a perder hacia la parte superior, eso quiere decir que está en el cuello. Y con eso también yo puedo saber si es que esta lesión está en el mediastino anterior o posterior. Si esta lesión en el cuello
aquí esta de acá, se encuentra cercana a las costillas, eso está en el mediastino posterior, pero eso está en el cuello. En cambio, si yo veo acá que esta lesión intratorácica que hayamos dicho que es bien delimitada, se encuentra más o menos a la altura de las clavículas o por encima, me quiere decir que está en el mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, esta lesión sería intratorácica, más específicamente en el mediastino posterior. Y esa lesión vendría a ser cervical y probablemente es que se encuentre en el mediastino anterior. Este es el signo del desfiladero. El otro signo que es complementario es el tórax abdominal o el iceberg, porque en vez de decirme si está en el tórax o en el cuello, me dice si está en el tórax o en el abdomen. Entonces, a veces es un poquito difícil de distinguir, pero cuando ustedes vean en sus preguntas que les dice que que la masa converge hacia la columna, eso está en el tórax. Y al contrario, si ustedes les dice que la masa diverge, o sea, se aleja, que tiene esa forma de paréntesis, entonces es abdominal. Entonces, yo sé que les han preguntado eso y la única forma de que ustedes puedan marcar bien es guiarse o converge o diverge. Converge dentro del tórax, diverge está en la parte abdominal, ¿ok? El otro es el signo de la convergencia iliar. Eso me va a decir si es que una tumoración en la parte del mediastino es verdaderamente una masa o simplemente es la arteria pulmonar que está engrosada. Entonces, cuando los vasos convergen hacia la masa, ¿están viendo? Eso quiere decir que es simplemente la arteria pulmonar que está engrosada. En cambio, cuando los vasos me convergen en sí hacia el corazón, esta vendría a ser la masa. Eso quiere decir que ya vendría a ser una lesión mediastínica, no una estructura vascular. No es la arteria pulmonar, sino vendría a ser ya una lesión mediastínica. ¿Ok? El otro es el signo de la superposición iliar. Nosotros sabemos que normalmente los cilios se encuentran rodeando la silueta cardíaca hacia la parte central, media y superior. Que acuérdense que hemos dicho que generalmente va a ser más prominente hacia la parte medial y más hacia la parte de las bases, ¿verdad? Eso es lo normal. Cuando hay una cardiomegalia, esta trama pulmonar lo que va a hacer es que va a desplazar lateralmente a la silueta del corazón. En cambio, cuando yo veo esa lesión y que voy a ver que estas arterias se superponen con la silueta del corazón, entonces esto ya no vendría a ser por un aumento de corazón, sino porque hay una masa, hay una lesión ahí que está en el mediastino anterior, ¿ok? Y va a ser del mismo lado. Luego vamos a ver los tumores de mediastino. En verdad hay un montón de tumores porque ya hemos dicho que el mediastino tiene tres partes. Entonces, hablar de cada uno de ellos obviamente es una clase bastante extensa, pero lo que yo quiero que se queden así fijado, en el mediastino anterior generalmente lo que vamos a ver, uno es toda la parte de la tiroides, ya sea tumor paratiroideo, tiroideo, también vamos a ver lo que es el timoma en los niños y el teratoma. O sea, vamos a ver, acuérdense de esta mnemotecnia que es las 4 Ts. Teratoma, timoma, tiroides y tumor maligno, o sea, el linfoma. Esto es lo que más frecuentemente se ve en el mediastino anterior. En el mediastino medio sí puede haber diferentes cosas. Pueden haber quistes, tumores broncogénicos, también puede haber linfoma, entre otros. Y en el mediastino posterior, acuérdense que el mediastino posterior está pegado hacia la columna y en la columna está obviamente la médula espinal, toda la parte nerviosa, ¿no? Entonces generalmente lo que yo voy a ver son los tumores neurógenos. Eso es lo más común, pero también puedo ver otras patología esofágica, de repente algún aneurisma de la aorta, entre otros. Entonces, obviamente estos tumores generalmente se van a encontrar de accidente en una radiografía así de común y que ya obviamente cuando yo lo detecto con la radiografía, obviamente lo voy a tener que complementar con la tomografía, ¿no? Porque necesito ver exactamente en qué parte está, de qué paredes tiene, qué contenido tiene, me está invadiendo alguna estructura adyacente. También me va a servir si en el caso es
de alguna neoplasia, obviamente yo tengo que pedir la tomografía, porque acuérdense que hemos dicho que la tomografía me sirve para estadificar a los tumores y con eso yo obviamente puedo tratar y de ahí puedo hacer un pronóstico, ¿no? También la tomografía me puede hacer, permite hacer procedimientos como biopsias y también controlar lo que es la respuesta al tratamiento y ver si es que más adelante ha derivado o no. Y se toma resonancia en el caso de que haya alergia al yodo, porque acuérdense que el contraste principal para la tomografía es el yodo, para ver también si es que está comprometiendo la parte interna de la médula, para ver si es que está infiltrando estructuras nerviosas o estructuras vasculares también. Acuérdense que para la tomografía, cuando voy a pedir con contraste, le tengo que pedir siempre la creatinina, chicos. Y el contraste es para dos cosas siempre, acuérdense. Uno, tumores, dos, inflamación. Para esas dos cosas yo les voy a pedir una tomografía con contraste. Entonces voy a solamente poner las lesiones un poco más características en cada uno de esos tres compartimientos. En el caso del mediastino, hemos dicho que está en los niños el timo, ¿verdad? Cuando este timo está crecido, me va a dar un signo que es el de la vela, porque parece como si fuera un barquito, ¿ok? Y acá, en la parte lateral, me va a hacer un signo de la onda, porque es así como medio irregular. Eso es lo que yo voy a ver en cuanto al timo. En el miastino medio ya hemos dicho que también pueden haber muchas cosas, pero por ejemplo les voy a poner lo que es la hernia hiatal, que es la protrusión de las vísceras abdominales hacia la parte del tórax, porque hay un defecto en el hiato esofágico. Entonces, lo que yo voy a ver es esta radiopacidad que se encuentra detrás de la silueta cardíaca, e incluso que yo cuando ya la veo en la tomografía voy a ver que tiene gas, porque obviamente generalmente lo que se hernia es los intestinos y el estómago, y obviamente esas estructuras tienen gas, ¿verdad? Y finalmente, en el mediastino posterior, lo que yo voy a ver, bueno, lo que puedo ver, mejor dicho, más común son los tumores neurogénicos, porque acuérdense que está bastante relacionado con la parte de atrás de la médula, de la columna, entonces ustedes tienen que relacionar así. Ese tumor puede ser de diferente tamaño, pero generalmente en la posterior anterior yo no voy a poder saber si es que es posterior verdaderamente, ¿no? Por eso siempre, chicos, pedir radiografía lateral. Y aquí ya sí voy a ver obviamente que se encuentra hacia la parte del mioceno posterior porque está pegado a la columna, ¿verdad? Esa generalmente es etiología benigna. Ya. Luego en miastino vamos a ver lo que es el neumomiastino, que su nombre lo dice, es la infiltración de aire en el miastino, ¿no? Esto tiene muchísimos signos, pero es en verdad fácil de reconocer porque uno, lo que yo voy a ver aquí, por ejemplo, en la radiografía posterior anterior son estas estrías, que son como estas bandas radiolúcidas que parecen como si fueran pelitos en la parte del mediastino. También puedo ver cierto enfisema en el tórax y en el cuello. Eh, puedo ver que a veces rodeando a la silueta cardíaca voy a ver aire, o sea, se va a ver radiolúcido. A veces me puede dar un signo de la doble pared, que es como si yo tuviera, que es creo que una de las preguntas que les hice ahora, por si acaso, en el pasito, que parecía que acá estaba la silueta cardíaca y más o menos por acá le había otra, pero no es este tumor, chicos. Ustedes tienen que seguirlo y se van a dar cuenta que simplemente es el mismo corazón que está agrandado. También puedo ver lo que es el diafragma continuo, porque si se dan cuenta, acá yo estoy siguiendo prácticamente el diafragma, no es como si estuviera separada de la silueta cardíaca, que normalmente la silueta cardíaca con el mediastino hacen signo de la silueta positivo, ¿no? O sea, no es que estén separados, sino que como que se pierden. También puedo ver esta B, que es la de Spinnaker, esta V en la parte, acá también se ve un poquito, ¿ven? En la parte del diafragma, o la de, perdón, esa es la de Naclerio. Y la de acá arriba es la de Spinnaker, que me forma así como si fuera también parecido al timoma, ¿no? Una B. Y también se puede ver aire extrapleural. Y bueno, en la lateral también lo que yo voy a ver es estas bandas de aire radiolúcidas que se van a ver hacia la parte del mediastino anterior. También puedo presenciar neumopericardio. A veces pueden haber hacia la parte de acá donde está
las arterias, puedo ver como si fuera un anillo aéreo alrededor. Y también en la aorta también se puede ver el signo de la aorta tubular, que es como si fuera un tubo prácticamente. Listo. Y ya para finalizar vamos a ver lo que es el corazón y los grandes vasos, que también ya lo hemos visto. Ustedes saben que hacia la parte de arriba lo que vamos a ver es la vena cava superior. También a veces se puede ver parte de la aorta ascendente. Hacia la parte inferior vamos a ver siempre la aurícula derecha y a veces también se puede ver la vena cava inferior. Acuérdense que el ventrículo derecho nunca se ve en la radiografía posterior anterior. Y hacia la parte izquierda lo que yo voy a ver siempre es el callado, la arteria pulmonar, formando este ángulo aortopulmonar. Acuérdense que ese nombre, que siempre tiene que ser así cóncavo, ¿verdad? Estar libre. Y parte de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, sobre todo la aurícula, lo que vendría a ser la orejuela de la aurícula izquierda. Y bueno, la radiografía lateral igual. Lo que yo voy a ver en la silueta cardíaca es parte del ventrículo derecho, seguido de la aurícula derecha, con saliendo de la arteria pulmonar. Esta línea acá vendría a ser la aorta ascendente, callado y ya hacia la parte de acá abajo descendente, ¿verdad? También se puede ver lo que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, que acá sí se ven los dos ventrículos en la lateral. Y también a veces puedo ver incluso parte de la vena cava inferior. Ese índice cardiotorácico me va a servir para lo que es medir una cardiomegalia. Entonces, lo que yo voy a hacer para medir este índice es, yo tomo la línea media y desde esa línea media hasta el borde superior, hasta el borde lateral, perdón, de la silueta cardíaca, yo tengo un valor. Le pongo A, por ejemplo. De esta línea media, yo lo trazo hasta el borde lateral del otro lado, B. Y luego también desde la parte más lateral de cada pared torácica lo mido y eso me da un valor. Entonces, si yo sumo A más B entre C, me tiene que dar menos de 0,5 o un 50% normalmente. En niños, obviamente, es un poco más grande porque acuérdense que en los niños eh, el corazón normalmente es más grande y conforme se va desarrollando ya se va achicando hasta quedar en su tamaño normal. Entonces, esto me va a indicar el grado de cardiomegalia que tiene una persona. Si es menos de 0,5 es una silueta cardíaca normal. Si es de 0,51 a 0,55 grado 1, 0,56, 0,6 grado 2, 0,61, 0,65 grado 3 y más de 0,65 ya es un grado 4. Es una cardiomegalia ya bastante notoria. Entonces, ojo que cuando yo voy a poder hacer este índice, generalmente en personas normolíneas, que ahorita vamos a ver un poco de las contexturas, personas que son un poco más gorditas, obesas, como el diafragma está elevado, se va a horizontalizar el corazón. Entonces, esto me puede parecer como si el corazón estuviera agrandado. Por eso es que en esos casos yo no puedo tomar este índice. En las personas que son, al contrario, delgadas, el corazón en vez de estar horizontal está más vertical. Entonces, el índice, en vez de agrandarse, se va a estar un poco menor. Que bueno, no tiene importancia, pero solamente para que ustedes tengan en consideración. Y hay ciertas, obviamente, enfermedades, patologías que pueden afectar este índice, sin necesariamente que sea por una cardiomegalia. Ahorita vamos a ver también qué cosas me pueden generar una cardiomegalia. Entonces, un índice cardiotorácico aumentado más de 0,5 o cardiomegalia, ya sea en cualquiera de sus 4 grados, puede ser por patología cardíaca congénita, por ejemplo, una transposición de grandes vasos, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente clase, de esta a la siguiente clase, no, perdón, en la siguiente, sí, en la siguiente. También me puede dar, porque hay un problema de las válvulas, ya sea por una estenosis, una insuficiencia, porque hay patología del miocardio, sobre todo en lo que es la cardiomiopatia dilatada y la miocarditis. Esas dos cosas son también bastante comunes. También el corazón puede estar aumentado de tamaño, simular que está incrementado de tamaño por un derrame pericárdico, también por un aumento de la presión en la circulación mayor o menor, ya sea por una falla cardíaca, por hipertensión pulmonar o hipertensión arterial.
Y finalmente también por cualquier patología torácica, como por ejemplo en un caso de enfisema, que hemos dicho que tiene ese típico tórax en tonel, que todo se va a ver un poco más grande, también me puede estar aumentando el índice cardiotorácico. Entonces, estos son los tipos de tórax que vamos a tener. En el caso de los niños, acuérdense que yo voy a saber que es obviamente una radiografía de niño, porque siempre los niños tienen su cartílago de crecimiento, que en este caso lo voy a estar viendo en la articulación del hombro. También en los niños es más común que las costillas, por ejemplo, estén más horizontalizadas y más separadas que en los adultos. Luego, en cuanto a los hábitos corporales, vamos a tener cuatro principales. El más común es el esténico, que vendría a ser el que se ve en la mitad de las personas. El otro que vendría a ser el hipoescénico, que es el que le sigue en frecuencia, que en verdad son hábitos muy parecidos, ¿no? O sea, yo casi no puedo distinguir. Quizás este un poquito más ensanchado hacia la parte de abajo, ¿no? Pero son en general muy parecidos en la radiografía. El hiperesténico sí es más común, o sea, más fácil de diferenciarlo porque eso generalmente se ve en las personas, por ejemplo, obesas, que tienen bastante grasa visceral, que tienen una caja torácica bastante ancha. Y el asténico, perdón, que es este de acá, que vendría a ser un tórax de las personas que son más delgadas, más altas, ¿no? Que se ve claramente que el tórax está aumentado en su diámetro longitudinal, ¿no? Y bueno, un tipo también que hemos dicho, que ya hemos visto también, es el enfisematoso, ¿no? Que es ese clásico tórax en tonel, sobre todo los sopladores azules, que se va a ver así como un tórax bastante amplio, como si fuera, como su palabra lo dice, como si fuera un barril, un tonel. Y otras dos particularidades, tenemos el pectus excavatum, o sea, hacia la parte eh, metida. Acá se ve bien claro, ¿no? Como el tórax se mete. Ese es un pectus excavatum. Y el carinatum, que es al revés, que en vez de que esté metido, está sobresalido. ¿Ven la diferencia? Entonces, acuérdense siempre que ya hemos dicho las consideraciones para leer una radiografía de tórax, ¿no? Es importante ver la técnica, que la placa no esté muy penetrada o poco penetrada, que no me haya artefactos. En el caso de las personas con cabello largo, los tengo que recoger, tratar de retirar collares, piercings, todo lo que yo pueda. Y de ahí empezar a leer la parte del mediastino, ¿no? Hacia dónde está siguiendo su eje normal, está incrementado el tamaño con el índice cardiotorácico, cómo es la forma del corazón. Ya vamos a ver cuando vemos, por ejemplo, cardiopatías congénitas, que hay ciertas formas que me pueden sugerir cardiopatías, como por ejemplo forma de huevo, forma de bota, entre otras, ¿no? Y obviamente también ver los vasos, ¿no? Ver la parte de la vena cava superior, de la vena cava inferior, la aorta con el callado y el tronco pulmonar y sus principales ramas, ¿no? Y después de que yo he visto todo lo normal, ya empiezo a buscar todo lo que es patológico. Esa es por si acaso, no es la placa de tu ex, es la placa que simplemente ha sido montada que no tiene corazón. Entonces, ustedes pueden ver todo normal, pero ni siquiera están viendo el corazón. Entonces, siempre es importante ver todas esas cositas, por si acaso. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro.